En una mansión impecable, en el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, una CEO multimillonaria vuelve a casa más temprano y encuentra a su hijo pequeño llorando en silencio, abrazado a un dibujo que revelaría el mayor fracaso de su vida. Ella, una mujer admirada por todo el mundo, era vista por él como una sombra, y fue ese papel arrugado, con 3 figuras simples, el que destruyó su imagen perfecta e inició una transformación que nadie podría prever. Lo que ese dibujo mostraba era un pedido desesperado de amor. ¿Qué hace que una mujer que domina la tecnología global se encierre en el baño y se derrumbe como una niña? ¿Qué puede ser tan fuerte como para romper años de frialdad, éxito y silencio emocional? Estás a punto de descubrir una historia real, chocante e inspiradora sobre el dolor de un hijo, la culpa de una madre y el momento exacto en que todo cambia. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que te va a erizar el alma. Si crees en milagros que nacen del silencio, suscríbete ahora al canal. Comenta desde qué ciudad estás viendo y comparte. ¿Qué harías si tu hijo te dibujara de espaldas? Deja un like si crees que aún hay tiempo de amar mejor. Esta historia te va a mostrar que el mayor éxito de la vida es cuando tenemos el valor de volver al lugar de donde nunca debimos haber salido, el corazón de quien nos ama. Isabela Márquez, 41 años, es el retrato vivo del éxito absoluto. CEO de una multinacional de ciberseguridad con sede en varios países de América Latina, vive rodeada de pantallas, gráficos, agendas saturadas y ejecutivos que esperan ansiosos cada una de sus decisiones. De origen humilde, nacida en Oaxaca y criada por una madre soltera que vendía tamales en la calle para sostenerla, Isabela creció con un único enfoque: nunca más depender de nadie. Asociaba su dolor con la vulnerabilidad y se juró a sí misma que jamás volvería a sentir la falta de algo o de alguien. La vida le dio victorias, cifras millonarias y el reconocimiento de una leyenda en el universo de la tecnología, pero con todo eso también levantó muros, altos, fríos y silenciosos. Físicamente es impecable, cabello oscuro siempre recogido en un chongo alineado, maquillaje ligero pero preciso, trajes de corte internacional y un andar que no permite distracciones. Es temida en salas de juntas y admirada en portadas de revistas, pero al cruzar los pasillos de su propia casa, Isabela es una presencia ausente. Desde que perdió a su esposo en un accidente aéreo hace 3 años, jamás permitió que el dolor tomara forma. En vez de eso, multiplicó los compromisos, triplicó las ganancias y construyó una rutina hermética, donde las emociones eran amenazas a la productividad. Nico, su hijo, se volvió parte de la agenda, alimentado por horarios y cuidado por manos contratadas. Por dentro, sin embargo, existe una mujer cansada. Hay un vacío que ni los números ni los contratos logran llenar. A veces, cuando está sola en el coche con los vidrios polarizados, Isabela se descubre mirando a la nada, y en esa nada aparecen destellos de culpa. Una memoria de la infancia, la voz de su madre diciéndole que el dinero compra casi todo, menos presencia. Pero aparta el pensamiento como quien espanta un mosquito. El mundo le exige perfección constante. Ser vulnerable sería admitir que fracasó. Y fracasar para Isabela Márquez nunca fue una opción. Ese martes, el azar decidió actuar. Una reunión con inversionistas en Monterrey fue cancelada a última hora. Isabela, contrariada, regresó a casa a media tarde, algo que no hacía desde hacía meses. Entró discretamente por la cocina de su mansión silenciosa, esperando solo un vaso de agua y un momento de planeación a solas. Pero lo que encontró fue un sonido raro en ese lugar, el llanto contenido de un niño. Siguió el sonido paso a paso, hasta encontrarse con la escena que jamás imaginó presenciar. Su hijo, Nico, sentado en el piso junto a Emilio, el niñero, con el rostro escondido, entre los brazos y un dibujo arrugado entre los dedos pequeños. Emilio, sorprendido por su presencia, intentó suavizar la situación. Dijo que Nico había soñado con su padre fallecido y despertó sintiendo un vacío que él no logró consolar. Isabela se quedó parada, sin saber cómo reaccionar.
Miró a su hijo, que no lloraba fuerte, sino que sollozaba con el tipo de dolor que no se aprende a esconder. Él la vio. No dijo nada. No corrió. No abrió los brazos. Solo la miró. Y en esa mirada había algo. Roto. No era rabia ni desprecio. Era una ausencia profunda, casi resignada. El tipo de ausencia que no se cura con regalos caros ni con promesas vacías. Isabela, por primera vez en años, se arrodilló en el suelo. Pidió ver el dibujo. Nico dudó. Después, con las manos temblorosas, le extendió el papel arrugado. Eran 3 figuras. El padre en el cielo, dibujado con alas y una sonrisa. Nico en el centro, más pequeño, con ojos grandes, y ella, de espaldas, con el celular en la mano. La imagen era simple, casi infantil, pero su impacto fue brutal. Isabela sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. Dolor real. Un dolor que no venía de reportes ni de crisis financieras, sino de un corazón que, sin que ella notara, estaba siendo olvidado por quien más la necesitaba. Isabela guardó silencio tras ver el dibujo. Ni una palabra. Solo se levantó, caminó al baño de la suite y cerró la puerta con llave. Sola, frente al espejo, intentó mantener la postura, pero el reflejo ya no sostenía la imagen que proyectaba al mundo. El maquillaje, perfecto horas antes, ahora se corría bajo unos ojos llorosos. Intentó respirar hondo, pero falló. Se sentó en el piso frío de mármol y lloró como no lo hacía desde el entierro de su esposo. Por primera vez, se permitió sentir todo aquello que venía tragando desde hacía años: el dolor de la pérdida, el peso de la culpa, la frialdad que construyó como defensa. La imagen de su hijo, solo, triste, dibujando a una madre ausente, la destrozaba. Cuando salió del baño, los ojos aún rojos, encontró la casa en silencio. Emilio había acostado a Nico. Ella caminó hasta el cuarto de su hijo, abrió la puerta despacio y lo observó dormir. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó allí, quieta, sin mirar el celular, sin pensar en la agenda, solo escuchando la respiración del niño. Y fue en ese silencio que algo dentro de ella empezó a moverse. Una incomodidad profunda, como si todas las estructuras que había construido para protegerse estuvieran, por fin, resquebrajándose. Algo había sido tocado y ya no podría ser ignorado. A la mañana siguiente, sin anunciar nada a nadie, Isabela canceló todos los compromisos. Llamó a su asistente y dijo: «Aplaza todo. Hoy no estaré disponible». Emilio, al escuchar eso, la observó con extrañeza, pero no dijo nada. Con manos aún temblorosas, ella preparó su propio café, algo que no hacía desde hacía años, y se sentó con Nico a la mesa. El niño, desconfiado, la miraba en silencio. Ella solo dijo: «Hoy quiero pasar el día contigo». No fue una escena perfecta. No hubo abrazos inmediatos, pero hubo presencia, y eso, para un niño abandonado emocionalmente, ya era un nuevo comienzo. Pasaron el día en Chapultepec, en el zoológico, entre palomitas y risas tímidas. Isabela intentaba interactuar, pero se sentía torpe, como si estuviera conociendo a su propio hijo por primera vez. Nico no hablaba mucho, pero sonreía en momentos puntuales. Tocaba la mano de ella con suavidad, como quien prueba si el afecto es seguro. Emilio los acompañaba de lejos, emocionado, con una mirada entre esperanza y cautela. Él sabía que algo estaba cambiando, pero también sabía: las heridas profundas no se curan con un solo paseo. Aún así, era un inicio que nadie imaginaba. Por la noche, cuando llegaron a casa, Nico dormía en su regazo. Isabela no quería soltarlo. Se sentó en el sofá, el niño acurrucado en su pecho, y se quedó allí por horas. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa se sentía diferente. No era vacío, estaba lleno de algo nuevo, algo que no sentía desde antes de la tragedia: amor real. Y en ese instante, Isabela comprendió que había un largo camino por delante, pero que finalmente estaba dispuesta a recorrerlo, no como CEO, sino como madre. En los días que siguieron, Isabela intentó mantener el nuevo ritmo. Canceló compromisos, pospuso reuniones y empezó a estar presente en los momentos más simples de la rutina de Nico.
el desayuno, los dibujos antes de dormir, los paseos en el parque. Pero cada gesto revelaba la magnitud del abismo emocional que los separaba. Nico era educado, gentil, pero mantenía distancia. Siempre miraba a Emilio cuando necesitaba algo, como si la figura materna aún fuera un territorio incierto. Isabela lo sentía como puñaladas silenciosas. Lo que intentaba reconstruir ahora había sido destruido poco a poco, durante años de ausencia. Y el perdón de un niño, aunque puro, no era inmediato. La tensión también comenzaba a desbordarse fuera de las paredes de la casa. La directiva de la empresa empezó a cuestionar su ausencia. Había reuniones críticas en curso, negociaciones con inversionistas internacionales, y los analistas comenzaron a especular sobre su capacidad de liderazgo. Algunos miembros del consejo decían con palabras elegantes que ella estaba distraída emocionalmente. Otros, más fríos, hablaban de un posible reemplazo. Por primera vez en su carrera, Isabela se sentía dividida, como si estuviera traicionando el imperio que construyó al intentar rescatar el vínculo con su propio hijo. La culpa venía de todos los lados. Emilio, por su parte, acompañaba todo con una mezcla de felicidad y cautela. Sabía que Nico necesitaba a su madre, pero temía que aquello fuera solo una fase, una culpa pasajera que pronto sería sustituida por la rutina de vuelos, cifras y reuniones. Una tarde, al verla intentar organizar una agenda para conciliar todo, le habló con dulzura, pero con firmeza. A veces, señora Isabela, el corazón de un niño no acepta ser encajado entre compromisos. La frase resonó profundo en ella, porque, en el fondo, sabía que aún intentaba controlar lo incontrolable. Quería curar una ausencia con esfuerzo, cuando lo que Nico necesitaba era solo presencia. Internamente, Isabela libraba una batalla entre la mujer que siempre fue, eficiente, estratégica, incansable, y la madre que estaba intentando convertirse. Pasaba noches en vela, recordando su propia infancia, el calor de la madre que, aún sin nada, nunca la dejó sola. ¿Cómo pudo olvidar eso? ¿Cómo permitió que el dolor de la pérdida la transformara en alguien tan dura? Cada recuerdo, cada detalle del pasado llegaba ahora como un juicio silencioso, y mientras más intentaba acercarse a Nico, más se daba cuenta de que no sabía cómo. No había manual para amar de nuevo, pero incluso con todo ese dolor había progreso, pequeños avances, una risa durante el baño, un abrazo espontáneo antes de dormir, un te quiero susurrado antes de quedarse dormido. Y eran esos gestos los que la mantenían firme, porque incluso con miedo, incluso sin garantías, comenzó a entender que el amor no se reconquista con perfección, sino con constancia, y Isabela, por primera vez, estaba dispuesta a permanecer, aún equivocándose, aún sin saber cómo. Ella quería, y eso, en ese momento, ya era mucho más que antes. En la mañana de un viernes, Isabela tomó una decisión drástica. Se sentó frente al espejo, respiró hondo y escribió una carta de puño y letra al consejo de la empresa. Informaba que tomaría una licencia por tiempo indefinido para dedicarse a la familia. El documento fue enviado con su firma digital y una petición clara, que respetaran su silencio. Después, apagó el teléfono corporativo, desinstaló la aplicación de reuniones y caminó hasta el cuarto de Nico. Él aún dormía, pero ella se sentó junto a la cama y se quedó allí largos minutos observando a su hijo respirar con tranquilidad. Por primera vez, sentía que estaba donde realmente necesitaba estar. Con el paso de los días, Isabela se sumergió de manera total en la experiencia de ser madre. Llevaba a Nico a la escuela, lo esperaba a la salida, asistía a las presentaciones escolares con los ojos llorosos y participaba en las reuniones de padres. Se inscribió con él en un taller de manualidades los sábados y, aún sin talento alguno para dibujar, se aseguró de estar presente en cada clase. Emilio, ahora más tranquilo, se convirtió en un aliado y no en un sustituto. La dinámica de la casa cambió. Las luces de la cocina comenzaron a encenderse más temprano, con el olor de panqueques hechos por Isabela. Y las risas, antes ausentes, empezaron a llenar los cuartos como música nueva. Además de las acciones prácticas, Isabela inició un proceso interno poderoso.
Buscó ayuda terapéutica para ella y para Nico. Entendió que su frialdad era una armadura construida por traumas antiguos, agravados por la pérdida de su esposo. Reconoció que el duelo no vivido se había transformado en hielo, y que ese hielo necesitaba derretirse, aunque fuera lentamente. En sesiones conmovedoras, escuchó a su hijo decir que la extrañaba incluso cuando estaba cerca. Lloró, pidió perdón, abrazó, y por primera vez se permitió no saber todas las respuestas. Se dejó guiar por el instinto, por el afecto, por la vulnerabilidad. Al mismo tiempo, comenzó a diseñar el esbozo de un proyecto con un significado profundo. Inspirada por su propio dolor y por la realidad de tantas otras familias, decidió crear una fundación en homenaje a su esposo, una institución dedicada a apoyar a niños que perdieron a uno de sus padres y cuyos cuidadores enfrentan dificultades emocionales para lidiar con el duelo. La idea nació de una conversación con Nico, cuando él preguntó: «Mamá, ¿otros niños también dibujan a sus papás en el cielo?». Fue allí que entendió. El dolor de su hijo no era un caso aislado, era una herida colectiva, y ella podía hacer algo al respecto. Más que redimirse, Isabela quería transformar su culpa en legado. Sabía que no borraría el pasado, pero podía reescribir el futuro. Cada decisión, cada gesto, estaba ahora movido por una motivación nueva: ser alguien a quien Nico pudiera mirar de frente, y algún día con orgullo. Y esa transformación, aunque llena de tropiezos, se volvió su mayor victoria. No como CEO, no como emprendedora, sino como madre, como ser humano, como alguien que finalmente entendió que la verdadera fuerza está en saber amar. Isabela se reunió con su equipo ejecutivo en una tarde silenciosa en la sede de la empresa. Ellos esperaban una presentación de progreso, nuevos clientes, estrategias de expansión, resultados trimestrales. Ella entró con una mirada distinta, más humana, más vulnerable, y en lugar de gráficos llevó un mensaje, la grabación de su esposo de años atrás, con una voz temblorosa pero sincera, advirtiendo sobre el muro que yo estaba construyendo alrededor de su corazón. La sala se estremeció. Los gritos de hojas de cálculo y ganancias se transformaron en silencio. Fue allí, frente a su propio equipo, que Isabela dejó caer la máscara que cargó durante años, y mostró que incluso en la cima del poder estamos hechos de sentimientos y arrepentimientos. En ese instante, su apertura emocional resonó más fuerte que cualquier resultado financiero. Colegas tragaron saliva cuando reveló que el verdadero motivo de su retiro no era descanso, sino redención. Necesitaba sanar la ausencia, y necesitaba estar entera para hacerlo de verdad. Para quienes veían la eficacia como sinónimo de invulnerabilidad, fue un choque. Para otros, un ejemplo de liderazgo valiente. Y para Isabela, un paso fundamental: admitir que estaba equivocada y que necesitaba reparar el tiempo perdido. Al final de la reunión, compartió un plan audaz. Además de la fundación, implementaría en la empresa una política pionera de apoyo emocional y parentalidad consciente, con programas de licencia extendida, consejería familiar y apoyo psicológico para ejecutivos y colaboradores que enfrentan la ausencia y la pérdida. La sala, antes tensa, explotó en aplausos silenciosos. La líder fría que todos conocían se había convertido en una mujer que transformaba su duelo en luz, y la empresa en un reflejo de su propia sanación. En ese giro, su vulnerabilidad se volvió fuerza, y la revelación del muro invisible que levantó y la alejó de quienes amaba, se convirtió en un puente para reconstruir lo que más importaba. Una señal clara de que liderar también puede ser aprender, y que el valor no está en dirigir con frialdad, sino en tener la humildad de reconocer el propio errar. Cuando salió de la sala, sintió el peso de cada mirada, ahora cargada de respeto, compasión y esperanza. Y más importante, se sintió diferente. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez no caminaba sola. Caminaba con su hijo, con el legado de su esposo, y con la certeza de que la reconstrucción verdadera empieza en el corazón, incluso cuando uno se creía incapaz de amar. El gran giro ocurrió en Madrid,
durante la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial, donde Isabela era esperada como una de las ponentes principales. La audiencia estaba repleta. Líderes de tecnología, inversionistas, periodistas y académicos de todo el mundo. Todos esperaban otra presentación impecable, llena de datos y promesas de innovación. Y, en efecto, Isabela subió al escenario con la seguridad de siempre. Traje blanco, mirada firme, voz clara. Pero pronto algo rompió el protocolo. En lugar de gráficos, proyectó en la pantalla el dibujo de Nico. Sí, ese, con el padre en el cielo, el niño en medio y la madre de espaldas. La reacción fue instantánea. Una mezcla de sorpresa, silencio y emoción atravesó el auditorio. Ella entonces habló, no como CEO, sino como madre. Durante años construí sistemas para proteger empresas, gobiernos, datos, pero olvidé proteger lo más vulnerable, a mi propio hijo, porque no existe antivirus para la ausencia, y no hay firewalls que detengan el dolor de un abrazo perdido. Sus palabras, dichas con voz temblorosa, calaron hondo en cada persona de esa sala. Era como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar, por primera vez, el lado humano de una mujer que el mundo solo conocía por su fuerza. Fue en ese momento que Emilio apareció en el escenario, con Nico a su lado. La audiencia se puso de pie, emocionada, al ver al niño correr hacia su madre y abrazarla con fuerza. Isabela se arrodilló, recibió el abrazo, y con lágrimas en los ojos declaró, «Hoy elijo proteger lo que más importa, no con códigos, sino con presencia». Y entonces, allí frente a todos, anunció la creación de la fundación con el nombre de su esposo fallecido, Fundación Alas Reales, dedicada a apoyar a niños que enfrentan el duelo y a padres que, como ella, necesitan ayuda para aprender a amar de nuevo. Pero el clímax no terminó ahí. Isabela sorprendió aún más al anunciar su renuncia definitiva como CEO, porque ser líder no es estar al mando todo el tiempo, es saber cuándo es momento de cuidar, y yo elijo cuidar. La declaración generó una ola de conmoción. Aplaudida de pie, fue abrazada por colegas, desconocidos y periodistas. Aquella mujer, que un día se escondió en el trabajo para no sentir, ahora se revelaba entera, imperfecta y profundamente humana. Emilio, con los ojos llorosos, sostuvo la mano de Nico mientras observaba aquella escena histórica. Sabía lo difícil que había sido para Isabela derribar sus propios muros, pero en ese escenario había hecho algo que ni las máquinas más avanzadas del mundo serían capaces de lograr: sanar una herida con amor. No existía tecnología para eso, solo coraje. Y en aquel abrazo público entre madre e hijo se sellaba algo mucho más grande que un contrato. Se sellaba la reconexión de un alma con otra. El regreso a la Ciudad de México marcó el inicio de una nueva era dentro de 1980, la mansión de Lomas de Chapultepec. El silencio gélido que antes dominaba los pasillos dio lugar a voces, aromas y vida. Isabela comenzó a participar en todo, desde las tareas escolares de Nico hasta las comidas hechas juntos en la cocina. Con Emilio ahora más presente como figura de confianza y afecto, formaron algo que se acercaba a una verdadera familia. La casa dejó de ser un símbolo de distancia emocional y se convirtió en un hogar real, donde los juguetes estaban fuera de lugar, los cuadros tenían dibujos infantiles y los días se regían por amor, no por metas. En la empresa, aún retirada del cargo de CEO, su influencia se expandió de otra forma. La política de cuidado parental que implantó se volvió referente en toda América Latina. Otras multinacionales comenzaron a copiar el modelo. Sus excolegas, antes escépticos, ahora veían valor en la humanidad que trajo al mundo corporativo. Isabela empezó a ser invitada a dar conferencias no solo sobre tecnología, sino también sobre salud emocional, duelo y maternidad. Se transformó en símbolo de un nuevo liderazgo, aquel que entiende que los resultados vienen después del amor, no antes. Nico, por su parte, floreció. Su voz se volvió más segura, sus ojos más vivos. Comenzó a dibujar a la familia de una manera distinta. Ahora la madre aparecía de la mano con él, siempre mirándolo a los ojos. El trauma aún existía, pero era tratado con amor, acogimiento y tiempo. E Isabela, todos los días,
elegía estar allí, entera, atenta, verdadera, porque ahora sabía, no importa el tamaño del imperio que se construya afuera, si dentro de casa el corazón de quien más te ama está roto. Ella había reconstruido lo más valioso, el vínculo con su hijo, y esa fue su mayor conquista. 3 años después, Nico, ahora con 8 años, sube al escenario del auditorio principal de la Fundación Alas Reales. Con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa tímida, sostiene en las manos su primer libro ilustrado, Mamás que aprenden a amar, de Minones. Nuevo. El público se pone de pie en aplausos mientras él lee un fragmento con la voz entrecortada. En la platea, Isabela lo observa con los ojos llenos de lágrimas junto a Emilio, que sostiene su mano con firmeza. En la dedicatoria del libro, una frase escrita por el propio Nico, para mi mamá que volvió a tiempo, y en ese instante, todos allí comprenden que algunas historias no terminan, ellas recomienzan, más humanas, más completas, más verdaderas. Si esta historia tocó tu corazón, deja una aquí en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que reaprender a amar a alguien que siempre estuvo a tu lado? ¿O descubriste que el éxito te estaba alejando de lo que realmente importa? Dale like a este video si crees que nunca es tarde para cambiar. Suscríbete al canal para más historias que muestran el poder de la presencia y la transformación. Comenta aquí, ¿cuál fue el gesto más simple que lo cambió todo en tu vida? Porque a veces, el mayor legado que podemos dejar es un corazón que aprendió a amar de nuevo.